semana, señor secretario honorario. O sea que vamos a tocar la campana campestre, esta campestre quedada por acá, y vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Si todos les parece bien, nos podemos mutear, así damos entrada al saludo a las banderas y a el saludo, el reconocimiento de nuestros auspiciantes. Bienvenidos al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Mitre, primero en audiencia. AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Bueno, vamos a dar entonces comienzo a nuestra reunión, saludándolo al embajador Ricardo Lagorio, que hoy nos visita. O sea que estamos todos muy interesados en tener una visión distinta de nuestra habitual realidad. O sea que muy bienvenido. Señor secretario, si avanzamos entonces con el programa del día. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, tengan todos muy buenos días. Ha abierto la reunión de hoy nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, a quien le quedan solo otras 4 ocasiones similares por delante antes de pasar el bastón y la banda presidenciales a Juan Llamazares. No sé si la cámara llega a mostrar su cara de alivio, la de Llamazares, no la de Marolda. Nuestro invitado y orador de la fecha es el embajador Ricardo Lagorio, a quien damos una muy cordial bienvenida. El licenciado Lagorio nos hablará sobre la Argentina en el nuevo siglo XXI. Será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. El licenciado Lagorio es yerno de un querido expresidente de este club, el recordado Alberto Rodríguez Galán, y consuegro de otro expresidente. Ese aire de familia me da la tranquilidad de espíritu suficiente para compartir con él y con ustedes algunas noticias sobre la actividad del club que tanto el arquitecto Marolda como yo consideramos que deben ser compartidas y conocidas por todos. Muchos de ustedes habrán visto en el diario La Nación del fin de semana pasado
las fotos que aparecen en pantalla. A la izquierda, Cristian. A la derecha, Santi, dos chicos argentinos de la misma edad, pero criados en entornos diferentes. Entre muchas otras diferencias, la más dolorosa es su diferente acceso a la educación. Foto 2, por favor. Por un lado, la falta de las herramientas adecuadas para facilitar la virtualidad de las aulas. En la parte superior vemos las clases dictadas por ordenador, pero en la parte inferior, los pocos medios de captar los aprendizajes. Foto 3, por favor. Esta es la realidad de hoy. A la derecha, Santi con su ordenador, sus auriculares, su espacio cómodo, y a la izquierda, Cristian, siguiendo las clases con el único celular de toda la familia y con conectividad errática. El 20% de los alumnos de primaria y el 15% de secundaria de la Argentina están en esta situación agravada en las áreas más pobres. Esto llevó a que el club movilizara desde el año pasado a su capítulo de educación para ir adelante con un programa llamado 3C, computadoras, conectividad y contenidos. Estamos enseñando programación a los alumnos. Estamos por comenzar un test en el Tigre y en la ciudad de Buenos Aires en áreas vulnerables. Queremos evaluar el impacto de ese aprendizaje y hacia noviembre poder presentarles a ustedes y a la nueva Junta un proyecto más ambicioso para evaluar la posibilidad de expandir esta experiencia a otras geografías, otros clubes rotarios de la Argentina, solos o asociándonos con otras entidades. Este es un proyecto muy complejo. Debimos sumar inspectores, directores, profesores, capacitadores, facilitadores, personal de los ministerios de educación de la capital y de la provincia, del Colegio St. Catherine's Moorland, sumar a los clubes rotarios del Tigre y Villa Lugano, del Hospital Alemán, SAP y la Fundación Equidad. Queremos agradecer especialmente a nuestro consocio Osvaldo Setuaín, que desinteresadamente trabaja para poner a punto las computadoras que hemos recibido en donación, a la compañía IBM, que pone a disposición personal capacitado para apoyo en la programación, a Accenture, que ha puesto a nuestra disposición plataformas de enseñanza, y a la entidad Aportes de Gestión, que nos ayudará a preparar el proyecto mayor. En su momento, este proyecto se presentó al ministro de Educación, Nicolás Trota, quien se manifestó a favor de tener entidades de la sociedad civil apoyando la educación. Estamos en una etapa de prueba. El proyecto mayor dependerá de estos resultados. Una cosa es clara: si no lo estamos haciendo por los chicos, lo estamos haciendo por nosotros, porque en 5, 10 o 15 años el país estará en manos de aquellos a quienes hayamos educado o no hayamos educado. Hoy, 2 de junio, se celebra la Festa de la Repubblica, Día de la Fiesta Nazionale d'Italia. Salutiamo a tutti i nostri consoci di sangue o cittadinanza italiana. Ya próximos a terminar nuestro ejercicio, solicitamos a los presidentes de los comités que nos envíen por correo electrónico un informe de sus actividades desarrolladas durante el año rotario. El próximo miércoles 9 de junio tendremos como orador al doctor Carlos Corach, quien nos hablará sobre los 90 y la presidencia de Carlos Menem. Nos acompañan hoy la doctora Alejandra Rodríguez Galán, esposa del orador e hija de nuestro expresidente, el recordado Alberto Rodríguez Galán, y mi muy querida consuegra. La señora Paula Casanueva, invitada por Eduardo D'Alessio, el arquitecto Roberto Tarsi del Rotary Club de Caballito, el doctor Javier Sapiola, invitado por quien les habla, el señor José Planas del Rotary Club de Caballito, el señor Raúl Omar Arroyo del Rotary Club de San Isidro y el periodista Mariano Beldic del diario Perfil. Lamentablemente no puedo extenderme, pero no quería dejar pasar esta ocasión para un último homenaje al gran escritor William Shakespeare, que ha fallecido hace pocos días. Menos mal que nos queda Cervantes, nacido el mismo año. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Clara, por favor. Gracias, doctor Negri. Nuestro orador de hoy, el embajador Lagorio, es miembro del Servicio Exterior de la Nación. Hasta octubre del 2020 fue embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Federación Rusa. Se graduó en el Instituto Argentino de Servicios Exteriores y obtuvo la medalla Miguel Ángel Cárcano y Elena Holberg. Entre 1993 y el 96 fue secretario de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa. Fue director
de acuerdos ambientales multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, asesor de política exterior del vicepresidente de la Argentina entre el 2003 y el 2007, director de planificación de políticas públicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, enseña política exterior en las universidades Austral, Católica y Belgrano y en la American University de Washington. Es miembro del CARI y secretario general de la institución para el periodo 2021-2023, y en el año 2018 obtuvo el premio CONEX de platino en la categoría Diplomacia. Embajador Lagorio, es un gusto verlo y escucharlo. Muchas gracias a todos, buen día. En primer término, quiero agradecer muy especialmente por la invitación a su presidente, el arquitecto Alejandro Maroldo, muchas gracias. A usted, Clara Mariño, por la introducción y por haberme guiado en la logística de este evento. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Además, recuerdo las entrevistas que me hizo el año pasado, cuando durante una semana dejé de ser embajador y pasé a ser una figura de los medios por el tema de Sputnik, que me llamaban todos los días de Buenos Aires, así me acuerdo que usted me llamó. Y en un plano más personal, quisiera hablar rápidamente en lo que serían mis lazos familiares, que ya Juan Javier Negri los dijo, recordar al honorable Alberto Rodríguez Galán, mi suegro, y mi consuegro y distinguido amigo Juan Javier Negri. Así que, digamos, no sé cómo se dice, la segruidad me une al Rotary, y felicitarlos por lo que están haciendo. Lo que acaba de decir Juan Javier Negri es un pequeño ejemplo de la extraordinaria y muy necesaria labor que hace el Rotary. Felicitaciones. Permítame empezar con un excursus. Los antiguos griegos, en su eterna sabiduría, tenían dos formas de medir el tiempo: el cronos y el kairos. El primero es el tiempo secuencial, rutinario, el calendario, yo diría aburrido, para hablar en términos más porteños. Mientras que el segundo es el momento específico en que ocurre un evento en particular. Y más que dos medidas de tiempo, yo diría que son dos enfoques filosóficos de ver los eventos históricos. Es así que uno de los grandes historiadores, Eric Hobsbawm, sus últimos libros fueron sobre los siglos XVIII, XIX y XX, y el siglo XX él hablaba del corto siglo XX, pues lo hacía empezar en 1997 y lo hacía terminar en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética, que creo yo que es más importante que la caída del muro de Berlín, que fue 2 años antes. Así que yo tomo esta idea del Cronos y el Kairos rápidamente para decir que en la historia, al menos en la historia moderna de la política internacional, hubieron Kairos muy importantes. Desde Westfalia, que es el origen del sistema internacional actual, ya no tan vigente. El Kairos fue en 1648, cuando se termina la guerra de religiones y se empieza un primer proceso de institucionalización con el sistema westfaliano, estados soberanos, laicos, y con una premisa de que la soberanía era el elemento rector de las relaciones internacionales. El segundo momento Kairos, yo diría que son las guerras napoleónicas, y fundamentalmente en 1815, la derrota de Napoleón y el Congreso de Viena, en donde empieza otro proceso de institucionalización más profundo, más amplio, que es la primera esquema, digamos, de conferencias europeas nada más, ¿no? El mundo entonces era solamente Europa, aunque hasta 1830 China era el primer Producto Bruto Interno, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos, creo que, una visión mucho más de Cristóbal Colón que de Marco Polo del sistema global. El tercer Kairos, yo diría que fue en 1919, fin de la Primera Guerra Mundial, y el primer proceso más amplio de institucionalización.
que es la Liga de las Naciones. Otro kairos es el 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, y el sistema dual de Bretton Woods, el andamiaje económico, Fondo Monetario, Banco Mundial, y el sistema de San Francisco, las Naciones Unidas. Y ahora, últimamente, ha habido una serie de eventos kairos, pero todavía no hemos podido definir qué es lo que viene después. El primero fue 1889, caída del muro de Berlín, 1989, y 1991, fin de la Unión Soviética. El segundo momento clave, que es el colapso del ordenamiento bipolar ideológico. Después vino el colapso del 2001, las Torres Gemelas. Yo en ese entonces estaba destinado en Washington, era el segundo. Casualmente, mi último embajador, yo tuve 4 embajadores, fue la época de muchos presidentes, fue Eduardo Amadeo. Lamentablemente duró 6 meses, un gran embajador. Fue el colapso, yo diría, de los esquemas de seguridad tradicionales. Un tercer cairo fue el 2008, Wall Street. Fue el colapso de un cierto consenso económico. Y ahora vamos al que nos interesa, que es este colapso, este kairos del 2020 con la pandemia. Yo lo denominaría como un colapso de deliverance global. Y discúlpenme que utilice el concepto de deliverance porque no hay traducción al castellano. Esta breve digresión me permite abordar el tema que es qué pasa ahora, y que yo me animo, una suerte de hipérbole, de decir que es un nuevo siglo XXI. ¿Por qué hay algo nuevo? Definitivamente para mí el año 2020 marca, es una línea roja entre dos momentos muy importantes. Es un momento de creación, es una especie, yo diría, de máquina de Dios. Esa fenomenal máquina de colisionador de hadrones que en vez de acelerar partículas, aceleró muchos eventos y muchos hechos históricos que estaban ahí, subterráneos, pero que emergieron con violencia. El Zoom no lo inventamos el año pasado, estaba ahí, pero emergió violentamente y hoy estamos todos zoomizados. Así que yo diría que el 2020 para mí, para darle una calificación, es el inicio del nuevo siglo XXI y es la aceleración histórica, que es lo que nos va a seguir, a guiar, a acompañar. Estamos entonces entrando en un momento muy híbrido y dual. Estamos en un escenario territorial y desterritorial al mismo tiempo. Yo estoy presente en mi casa, pero al mismo tiempo estoy presente con ustedes en la nube, en la virtualidad. Es un mundo en donde lo territorial convive con lo desterritorial. Es un mundo donde lo temporal desvive con lo atemporal. Es un mundo en donde lo presencial convive con lo virtual. Es un mundo no solamente internacional, interestatal, es un mundo en donde el individuo, esa maravillosa primera frase de la Carta de las Naciones Unidas, we the people, nosotros los pueblos, que viene de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, ha tomado fortaleza. Hoy los actores no solamente son los actores estatales, sino que irrumpen cada vez más los actores no estatales, we the people. Por lo tanto, estamos en un mundo tanto internacional como intersocial. Transitamos así una época asignada principalmente por la constante disrupción tecnológica. Cambios tecnológicos siempre hubieron, pero nunca a la velocidad y amplitud actual, lo cual dificulta su aprehensión y que nos adaptemos. Nosotros estamos siempre corriendo detrás de los hechos. Y estamos, como diría Nassim Taleb, en un mundo antifrágil. Por eso es que el escenario que va a emerger rápidamente, va a ser un escenario fuertemente permeado y condicionado por la ciencia, tecnología e innovación. Las revoluciones en biotecnología, en nanotecnología, en robótica, en tecnología de la información, en inteligencia artificial, están generando una mutación de poder nunca antes visto, con impacto directo en las relaciones estatales
y no estatales. Y eso yo creo que para mí es el gran signo de los tiempos, porque esta enorme revolución que termina con la mediación, impacta la política, impacta las relaciones sociales, impacta las relaciones internacionales y empodera, una palabra que a mí no me gusta, es muy fea, pero empodera al individuo. Por eso que el we the people está en todas partes. No hay un gilet jaune en París, hay un gilet jaunisme en todas partes del mundo. Los individuos tienen la capacidad de acceder, de estar informados, de generar hechos, no solamente de consumir, como nunca antes se había hecho. Y en este contexto me parece que no es coincidencia que en el año pasado, el año en que se conmemoraban los 75 años de la creación de las Naciones Unidas, apareciera la primera crisis, yo diría, global internacional, porque nos afectó a cada uno de los 7.500 millones de habitantes. Nosotros hemos hablado, hemos visto, hablamos, la historia nos recuerda dos grandes guerras mundiales, pero no fueron mundiales en el sentido como es este conflicto, porque no llegaron a cada uno de los habitantes de esa época. Esto sí. Yo cuando estaba en Rusia siempre decía un poco en serio, un poco en chiste a mis amigos rusos que ellos habían construido búnkers nucleares que nunca habían usado y ahora estamos todos en búnkers sanitarios. Este es un conflicto personalizado. Es el más democrático, lamentablemente, de todos los conflictos que hemos vivido y nos atañe a cada uno de nosotros y nos llega directamente, yendo por encima de la soberanía, es desterritorializado, es atemporal, no sabemos cuándo termina, es virtual, ha viajado en aviones, en barcos, con lo cual refleja y representa muy bien, yo diría, esta nueva era. O sea, es lo más representativo de lo que a mí me parece que va a ser los futuros tiempos. Ahora, más allá del impacto de esta pandemia en lo particular, lo que ha puesto en evidencia, y me parece que eso es muy interesante, son los límites del sistema internacional actual. Y eso nos tiene que obligar a repensar el andamiaje internacional. Nosotros seguimos todavía con un andamiaje muy westfaliano, yo diría, centrado en el Estado-nación, en estados soberanos, en actores internacionales, pero nos olvidamos de nuevo que la primera frase de la Carta de Naciones Unidas es "We the people". Y entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar un sistema global a futuro, no solamente centrado en los Estados-naciones, sino en los individuos, porque van a ser cada vez más actores los individuos. En este mundo globalizado, interconectado, cuando más interconectadas estén las sociedades humanas, mayor va a ser el potencial de contagio, y no solo de la variedad biológica. Una sociedad en red, y estamos yendo cada vez más a sociedades en red, a conectividades, necesita tener disyuntores bien diseñados que puedan reducir rápidamente la conectividad de la red en una crisis sin atomizar y paralizar a las sociedades por completo, que es lo que vemos que está ocurriendo, ¿no? Y esos disyuntores para mí van a ser cada vez más el diálogo, la cooperación y la colaboración internacional, hoy altamente limitadas por la reaparición de tendencias nacionalistas y fuerzas centrípetas. Y en definitiva, el mayor disyuntor me parece que podemos tener y que hay que construirlo, porque si la globalización es un estadio de la sociedad, lo que tenemos que construir cada vez más es multilateralismo, que no tenemos. Tenemos que construir multilateralismo, tenemos que construir espacios de colaboración, de cooperación y de diálogos globales para solucionar estos problemas globales, estos global issues que van a ser cada vez más recurrentes y cada vez van a impactar más. Fíjense que, por ejemplo, el año pasado se cumplieron los 50 años de la adopción del Tratado de No Proliferación y había que revisarlo. Un diplomático argentino, el embajador Gustavo Slaubinen, fue elegido el presidente de esa revisión. Esa revisión no tuvo
tuvo lugar. Y yo me atrevería a decir, sin menospreciar y menoscabar el tema nuclear, al menos yo empecé mi carrera diplomática en los 80 todavía bajo la amenaza nuclear, que hoy no puede competir la amenaza nuclear con la amenaza pandémica. Así que me parece que tenemos que generar espacios multilaterales que permitan abordar los temas que afectan directamente y que ya no son los temas del pasado de poder duro, son los temas de poder blando. Ahora, rápidamente quisiera hablar de la otra ecuación, que es la Argentina. Yo soy hijo diplomático, estudié siempre en el extranjero, estudié en francés, y el idioma me marcó mucho. Y uno de los grandes franceses que me ha marcado a mí es Charles de Gaulle. Y Charles de Gaulle tenía entre sus geniales frases, tenía una gran frase que es que toda mi vida he tenido una cierta idea de Francia. Yo cuando pienso sobre Argentina me viene constantemente a la memoria esto, porque me parece que no tenemos una cierta idea sobre la Argentina. Yo creo que ese es, en la ecuación, digamos, Argentina en el siglo XXI que yo al menos lo explico a mi manera y después voy a tratar de hacer la conjunción. Cuando hablamos de la Argentina, nos falta una cierta idea de la Argentina. A mí constantemente me preguntan cómo ve Rusia a la Argentina, cómo ve Estados Unidos, cómo ve tal país. Y yo les contesto, ¿y cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros? Así que yo creo que esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Y cuando nos vemos, lo primero que nos vemos es con una grieta. Grieta que a mí no me gusta utilizar ese concepto. Yo no creo que el problema argentino sea arqueológico. No hay un pozo que nos separa. Yo ahí soy bastante clásico, voy a uno de los clásicos argentinos, Joaquín B. González, que en 1910 escribió El juicio del siglo, y ya en 1910 hablaba de la ley de la discordia intestina. Yo creo que el problema argentino es de discordias, no es de grietas. Es que no conversamos, no dialogamos, no cooperamos, no colaboramos, no nos respetamos al otro, no damos cuenta que pese a nuestras diferencias, tenemos que tener consensos mínimos para tener una cierta idea argentina que nos permita convivir en paz, progresar y desarrollar todos en este territorio que será la República Argentina. No hay alternativa a eso. Y para mí la cierta idea de Argentina es, mirando a futuro, primero a partir de la base obvia y natural de lo que dice el artículo 1 de la Constitución Nacional. La nación argentina adopta para su forma de gobierno la forma representativa, republicana y federal. Ese es el punto de partida de la República Argentina. Su sistema representativo, republicano y federal. Y eso es lo que nos tiene que llevar a concordia. No podemos, digamos, renegar de eso a menos que se quiera cambiar la Constitución, y eso ya es otro debate. Pero yo creo que ese es un necesario punto de partida que hay que recordarlo. Eso es el marco elemental de convivencia. Después tenemos que hacer los debates modernos sobre la Argentina, para tener una cierta idea de Argentina y poder después hacer, digamos, un zoom in en el mundo y un zoom out del mundo. Uno de los grandes debates que hay que hacer en la Argentina, que está implantado cada vez con más fortaleza, que es la ecología. Con los acuerdos de París del 2015, tenemos una obligación de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y tenemos que tratar de que la temperatura no sobrepase los 2 centígrados por encima de lo que era en la época de la Revolución Industrial. Y eso ha llevado a toda una nueva economía. Ahí vi que había una pregunta sobre economía. Mire, la nueva economía que se viene es la economía verde. Ya la Unión Europea, los Estados Unidos y China se han comprometido al 2050 a tener una economía carbon free, libre de carbono. Eso tiene profundos impactos. Una economía
carbon free significa que hay que repensar la matriz energética. Significa que hay que empezar a pensar en las energías renovables. Significa que tenemos que preguntarnos cuán válido y factible es Vaca Muerta. Tenemos que empezar a hablar del hidrógeno. Tenemos que hablar de energía nuclear, de energía solar, de energía eólica. Tenemos que empezar a pensar sistemas nuevos de transporte. La industria automotriz argentina, si va a querer exportar en algunos años, va a tener que adaptarse y poder exportar autos que se adapten a una economía carbon free. O sea, eso tiene profundos efectos. Yo no veo que en la Argentina se hagan estos debates, no los veo en ninguna agenda de partidos políticos. Y le digo más, si uno sale a la calle y pregunta a quién es el ministro de Medio Ambiente, que creo que es uno de los ministros más importantes en cualquier organigrama del mundo, nadie sabría contestarlo. Y no nos olvidemos además que probablemente, la próxima canciller, o sea, primer ministro alemana, sea nuevamente una mujer y probablemente sea una ecologista, con lo cual la República Federal Alemana, gobernada por el ecologismo, va a tener un papel muy relevante, en la conclusión o no del acuerdo Unión Europea-Mercosur y nos va a afectar mucho a nosotros. Otro tema que tenemos que pensar seriamente mirando al futuro es la seguridad alimentaria, los organismos genéticamente modificados. Tenemos que también pensar seriamente en la constante disrupción tecnológica y el impacto que eso va a tener en la educación y el trabajo. ¿Es posible pensar a futuros empleos que estén a salvo de la automatización? ¿Tendrá el ser humano la resistencia emocional para llevar adelante una vida de trastornos, turbulencias y cambios? ¿Qué hacer con el ocio? ¿Qué hacer con los sindicatos? ¿Qué va a pasar con los movimientos sociales? Entonces son todas preguntas que tenemos que rápidamente hacer y buscarnos soluciones. Esos son los grandes debates. Juan Javier hizo una excelente presentación sobre lo que hace el Rotary respecto de la educación. Bueno, ¿cuál va a ser la educación y la formación del futuro? ¿Será posible sostenerla? ¿Habrá una educación virtual? ¿Qué carreras van a desaparecer? ¿Cuáles son las nuevas carreras que tenemos que fomentar en la República Argentina para poder estar a la altura de los tiempos e insertarnos en un mundo que tiene como horizonte cercano, pasado mañana el 2050, una economía carbon free? Al mismo tiempo, y eso también lo reflejaba muy bien Juan Javier, esto va a ser, estas nuevas formas de trabajo y educación, ¿van a ser niveladores societarios o van a ampliar la brecha y las desigualdades? ¿Cuál va a ser el Estado que necesite la República Argentina para el siglo XXI? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Fíjense que si uno analiza el organigrama en los últimos años, los últimos gobiernos, pasamos a más de 20, a 15, a 10. ¿Cuáles son los ministerios que necesita el Estado argentino para transitar el siglo XXI? ¿Qué tipo de Estado necesitamos? Hoy en la República Argentina el Ministerio de Relaciones Exteriores se llama Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. También hay comercio internacional. Pero yo también, al tiempo que hace comercio internacional, no nos olvidemos que también tiene que hacer ciencia, tecnología e innovación, que es uno de los grandes motores. Tenemos 5 premios Nobel, 3 de ellos fueron en ciencia dura. La Argentina tiene que recuperar ese papel que tuvo en su momento y fomentar el poder blando. La Argentina nunca va a ser un país de poder duro. Tenemos que fomentar rápidamente el poder blando. Y esto me lleva finalmente, si me permiten, para poner en conjunto, digamos, lo interno y lo externo, ¿no? La concordia y el multilateralismo. Yo no voy a competir con Enrique Santos Discépolo, así que jamás podría ver llorar la Biblia junto al calefón, pero me gustaría ver reír a la concordia junto al multilateralismo. Así que yo creo que la concordia es necesaria
como una convivencia pacífica y próspera de todos los argentinos respetando los principios republicanos de nuestra Constitución y siguiendo los positivos y constructivos ciclos de alternancia democrática. Y esa tiene que ser la gran ruta de la República Argentina. Asimismo, cuando uno habla de tener una cierta idea de la Argentina, esto nos conecta invariablemente con una gran estrategia de política exterior, basada en el delicado y fino equilibrio entre intereses y valores nacionales, que incorpore todos los instrumentos del país, públicos y privados, y que tenga continuidad en el tiempo. Que sea el resultado de acuerdos y consensos que nos permita diseñar y acordar una política exterior pragmática y que no esté condicionada a los tiempos políticos ni coyunturales de los procesos electorales. La Argentina no puede cada 4 u 8 años tener una política exterior distinta. No es serio, no es viable, no es sustentable. Los resultados están a la vista. Una gran estrategia de política exterior que nos permita sobreponernos a la inmediatez que rige los destinos de la política de nuestros tiempos y seguir construyendo sobre la base de lo que Carlos Saavedra Lama, nuestro primer premio Nobel de la Paz, hablaba que eran los nobles intereses y tradiciones argentinas. El desafío radica entonces, yo creo, en salir de la trampa de la inercia. Estamos en una trampa de la inercia. Nos quejamos, nos lamentamos, tenemos que salir de esa trampa y privilegiar escenarios que favorezcan la posibilidad de diseñar y construir un sistema multilateral que es el único que nos va a permitir desarrollarnos y progresar. El multilateralismo, yo diría que hoy para Argentina hace a su interés nacional. Tenemos que evitar caer y oponernos fuertemente a que se construya de nuevo bajo el concepto teórico de Great Power Politics un orden, digamos, una nueva Guerra Fría. Eso a nosotros no nos sirve, no nos lleva a ningún lado. La Guerra Fría ya terminó, es imposible reproducirla y hay que buscar esquemas de colaboración de nuevo, esquemas de diálogo, de cooperación, porque nuevamente, repito, los conflictos que nos van a atacar, los conflictos que vamos a sufrir son mucho más conflictos dirigidos a los individuos en forma directa, sin ninguna intermediación estatal. Así que bueno, estas son algunas reflexiones personales, vivencias. Les agradezco mucho y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta, y para no terminar con un tono negativo, a mí me encanta, soy un gran admirador de Albert Camus y siempre digo que, como él decía, hay que imaginar a Sísifo feliz. Muchas gracias. Embajador, muchísimas gracias. Tengo varias preguntas. La primera de ellas es, considerando su experiencia profesional en Washington y en Moscú, ¿cómo afecta las relaciones con esos países la actual política zigzagueante del kirchnerismo? Mire, yo le diría, Clara, que la política zigzagueante lamentablemente viene de hace mucho tiempo. Como me jubilé hace 2 meses, bueno, siempre dije lo que pensé, así tuve mis altos y bajas, pero como me jubilé tengo la total libertad de decir lo que pienso. Yo soy, además estuve en el gobierno en esa época, yo soy un gran defensor de los 90, donde hubo un intento de tener continuidad y crear consensos. Creo que la Argentina hace años que no puede generar consensos en política exterior. El año 2015, los que éramos los asesores de los 3 candidatos presidenciales, nos juntamos y en el CARI sacamos un documento de consenso que se llamaba Serás afuera lo que seas adentro. El título lo puso Andrés Cisneros, vicecanciller de Guido Di Tella. Y bueno, va a ser muy difícil tener una política zigzagueante, evitar tener una política zigzagueante, si internamente zigzagueamos. Yo creo que la política exterior, como dice un
un gran autor de los Estados Unidos, Richard Haas, actual presidente del Council on Foreign Relations. Foreign policy begins at home. La política exterior empieza en la casa. No es que la política interna se va. Ahora, si uno no tiene un país sólido, con concordia, con acuerdos, con consensos, es muy difícil tener una política exterior de continuidad. Mire, yo en Rusia me reencontré con el canciller Lavrov, que lleva 15 años de canciller, porque en la década del 80, cuando estuve en Naciones Unidas, que fue mi primer destino, era diplomático soviético. O sea, pasó de ser diplomático soviético a ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. Muchos dirán, bueno, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque sigue siendo ruso. Rusia en sus diferentes versiones. La versión de las invasiones mogólicas, de los Romanov, de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia. Nosotros tenemos que tener, e insisto, una cierta idea de la que es la Argentina. Una Argentina que tiene más de 200 años de vida, que no empezó ni en el 83, ni en el 2003, ni que tuvo solamente periodos negros. Nosotros tenemos una continuidad histórica, repito, las nobles tradiciones de Carlos Saavedra Lamas, y tenemos que construir consenso sobre toda la historia. Y eso significa dejar de lado los momentos negros que los tuvieron, por recuperar los momentos positivos que los han habido, los 5 premios Nobel y tantos otros aportes. A menos que tengamos una continuidad basada en una concordia interna, yo lo veo realmente muy difícil. Así que, Clara, sí continuidad, sí una gran estrategia, pero empecemos por casa, porque si no es muy difícil representar un país que cada 4 u 8 años cambia de política exterior y deja de ser confiable. Deja de ser confiable. Embajador, acá hay varias preguntas que voy a tratar de sintetizar en una sola, ¿no? Partiendo de la idea que usted ha marcado de la aceleración de la historia, ¿es posible imaginar hacia futuro un nuevo modelo de capitalismo, un nuevo modelo de marxismo, nuevos sistemas políticos? Mire, nosotros vivimos bajo un sistema representativo republicano y federal. Y como decía, cuando uno hace política exterior tiene que hacer un fino equilibrio entre intereses y valores, muy fino. Ahora, no nos olvidemos que más de la mitad del mundo nunca leyó ni a Locke, ni a Hobbes, ni a Rousseau. A mí cuando me preguntan si Rusia es democracia, le digo, miren, si la democracia jeffersoniana, no. Rusia privilegia el orden antes que la libertad. China directamente es un sistema comunista, es un partido único en donde hay 80 millones de miembros del Partido Comunista, 2 Argentinas. Así que yo no sé hacia dónde va a ir la economía. Creo que ustedes tienen economistas mucho más importantes que yo sí, pero sí estoy convencido hacia dónde debe ir el mundo. Y más allá de que uno sea comunista, liberal, republicano, demócrata, liberal y liberal, yo creo que nos vamos a tener que enfrentar, nos guste o no nos guste, con pandemias, con bichitos como este virus, que no van a respetar ningún tipo de ideología, ningún tipo de soberanía, ningún tipo de fortaleza, y eso nos debe inexorablemente, y no sonaré utópico, bienvenido, a buscar esquemas de colaboración por encima de nuestras diferencias. O sea, la pandemia ha demostrado eso. Y las pandemias van a seguir en el futuro. Pueden ser biológicas, pueden ser informáticas, pueden ser climáticas, de diferentes tipos. Así que yo creo que llegó el momento de mirar el mundo en forma distinta, prestarle más atención a we the people, a la gente, a los reclamos, que están en todas partes. Hay reclamos en China, en Rusia, en Singapur, en la República Argentina, en Francia, en Estados Unidos. Buscar esos reclamos, porque eso significa que el Estado, los estados, no están satisfaciendo las necesidades, que van variando. Y el acceso que tienen hoy todos los individuos, aún en regímenes no democráticos, lo pone en contacto con necesidades y uno reclama.
Edmund Burke, cuando hacía el estudio comparado de las revoluciones francesas y británicas, muy bien decía que las revoluciones se dan en los momentos en donde las clases medias exigen más. Y bueno, hay que tener cuidado porque la gente que empieza a tener acceso a bienes exige más bienes. Así que yo creo que hay que prestar mucha atención. Hay una hoja de ruta muy interesante para China, Estados Unidos, Argentina, Singapur y Israel para todos, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, en donde hay que empezar de nuevo a prestar atención a esos temas globales que solo pueden ser solucionados globalmente. Y más allá de los errores que hayamos cometido en Argentina, también es inaceptable que hayan países que tengan reservas enormes de vacunas y que no las liberen, independientemente de los errores que haya cometido el gobierno argentino, que pueda cometer, u otros gobiernos. Hay que buscar un poco más de solidaridad, ¿no? La Revolución Francesa se hizo bajo la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad. Yo creo que el mundo exige un poco más de fraternidad, que quizás sea la conjunción de libertad e igualdad. Embajador, ¿cuál es su opinión sobre el actual conflicto que mantenemos a raíz de la votación argentina en las Naciones Unidas con Israel? Mire, yo no diría que es un conflicto. Yo creo que es un tema muy delicado, así que quiero ser muy cuidadoso. Miren, yo viví en Israel, mi padre fue diplomático, yo viví 4 años en Israel, del 60 al 64, en otra época. Imagínense, llegamos a Israel 4 días antes de que lo apresaran a Eichmann. Así que durante 6 meses tuvimos el Lisban en la puerta de nuestra casa, en Herzliya Pitúa, porque no sabíamos si se rompían relaciones y no. Yo mi visión que tengo de Israel, de Tel Aviv, de Jaffa, yo empecé mis estudios en el Collège des Frères en Jaffa, que es en las afueras de Tel Aviv, un pueblo árabe, es la convivencia. Yo jugaba con judíos y musulmanes, y éramos los 3 jugando en continuo. Así que lo primero, yo creo que hay que cumplir el mandato de partición y volver a Oslo, el espíritu de Oslo de los 90, y es la creación del Estado palestino. Yo creo que eso es un punto de partida. Después hay otro tema, Hamas como un organismo o un grupo terrorista, que eso es absolutamente condenable, absolutamente condenable, absolutamente condenable. Así que yo creo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, más un país como la Argentina, que tiene una enorme comunidad judía y una importante comunidad árabe, no palestina, como por ejemplo tiene Chile o Brasil, que conviven muy en paz. Tenemos este fenomenal instituto del diálogo interreligioso que se ha creado bajo los auspicios del entonces Bergoglio y ahora Papa Francisco, que yo llevé a Rusia, hicieron un diálogo interreligioso, marcó el rabino Goldman y el tercero se me escapa el nombre, hicieron un interesante intercambio de diálogo interreligioso con la Iglesia Ortodoxa rusa. Así que yo lo que tenemos que distinguir es absolutamente condenable, más un país como la Argentina que sufrió 2 atentados terroristas, con el otro tema de fondo que hay que trabajarlo y que hay que volver. Y los atentados terroristas, también un pequeño paréntesis, cuando fue el segundo atentado de la Daya, la República Argentina, a través de su representante permanente en Naciones Unidas, Emilio Cárdenas, pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad para tratar los atentados terroristas como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Saben muy bien que el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por la paz y seguridad internacionales, así, SIC. Estamos todavía esperando la respuesta. ¿Qué hubiera sido del mundo si en el año 1994 se hubiese debatido que el terrorismo era una amenaza y es una amenaza a la paz y la seguridad internacionales?
Yo siempre, con mi franqueza, y creo que hay que decirlo, a los miembros permanentes, que ellos perdieron una enorme oportunidad de abordar este tema antes de que fuera un tema hoy mucho más difícil de solucionar. La doctora Juana Molina ha dicho que existe un plan cubano-venezolano para aplicar en toda América Latina y que ya se aplica en la Argentina. ¿Usted coincide con esta afirmación? Mire, lamento de nuevo hablar en primera persona. Yo viví en Venezuela también. Mi padre estuvo destinado en Caracas, Venezuela, del año 67 al 73. Yo me volví. Mis dos hermanos mayores se quedaron ahí. Se casaron con venezolanas, con sobrinos. Tengo 7 sobrinos venezolanos, todos fuera de Venezuela. Imposible vivir en Venezuela para los que tenemos ciertos valores. Yo no creo en las teorías conspirativas de la historia, de ninguna manera. Yo cuando era asesor el año 2015, Daniel Scioli, cuando nos reunimos, yo siempre pensé, ahora ya es muy tarde, ¿no?, que en Venezuela se hubiese tenido que armar una especie de contadora como fue en los 80 con Centroamérica. En los 80 los países latinoamericanos armaron el proceso de contadora para solucionar el conflicto desde una perspectiva latinoamericana, que es la mejor forma. Mi grupo de contadora para solucionar el pavoroso problema venezolano, que es un problema humanitario, un problema de desgobierno, de desinstitucionalización, muy crítico, que afecta además a todo el hemisferio, es haber convocado a los principales países que tienen algo que ver, y lo hubiese invitado a Cuba, hubiese invitado a la Santa Sede. Los países latinoamericanos siempre son más proclives a aceptar soluciones cuando la Santa Sede está presente. No nos olvidemos, en 1978, la Argentina estaba a punto de empezar la guerra a Chile y el Papa Juan Pablo II lo nombra Zamora y le evitamos. Así que yo no creo personalmente en ninguna teoría conspirativa, la historia es multicausal. Sí creo que hay un drama tremendo en Venezuela, uno de los países más ricos del mundo hoy absolutamente desactivado. Ahora, hay que ayudar rápidamente a que los venezolanos encuentren de nuevo el camino en conjunto. No hay solución para una parte y para la otra. El próximo gobierno en Venezuela, ojalá sea cuanto antes, va a tener que incorporar a todo el mundo. O sea, yo creo que en muchos países hace falta gobiernos de unidad nacional en el buen sentido. O sea, cuando uno gana, tiene que gobernar con los otros, porque los otros son alternancia, no son oposición. Yo un término que nunca uso es oposición. La democracia genera alternancias, y hay que trabajar con la alternancia. Y la alternancia, cuando gana, tiene que mantener lo bueno y cambiar lo malo. Venezuela yo creo que va a ser muy difícil buscar ahora ese diálogo, esa concordia y generar un gobierno de unidad. Se han perdido muchas oportunidades. Ahora hay que seguir trabajando. No lo veo fácil en el corto plazo una salida, pero hace falta un fuerte compromiso, y yo diría casi como se hace en algunos procesos, por ejemplo el proceso de Oslo, que se encerró a palestinos y a israelíes en una sala a conversar. Yo creo que habría que obligar a todas las partes interesadas, venezolanas, gobierno y diferentes alternativas, a que se sienten y encuentren una solución. Y como... Bueno, justamente se ha estrenado en HBO una película vinculada al tema Oslo, ¿no? Oslo, extraordinaria. Otra pregunta, ¿el populismo de Gramsci va a seguir expandiéndose a su juicio? Yo de Gramsci, más que el populismo, rescato el intelectual orgánico, que ese sí se expande cada vez más. Yo creo que el gran aporte gramsciano es lamentablemente el intelectual orgánico. Ahora, el populismo no es gramsciano. Acaba de sacar un libro extraordinario Osama Ballon que se llama El siglo del populismo. El populismo se inventó en el siglo XIX en los Estados Unidos, los farmers,
americanos o estadounidenses, americanos somos todos, eran populistas. El populismo es un tema muy complejo, ¿no? Que no hay que leerlo solamente a Laclau. En el fondo, el populismo toma uno de los vectores más importantes de la democracia, que es el pueblo, we the people. El tema es cómo hacemos para que la versión deformada que se transforma en populismo no prime. Ahí hay yo creo que un gran desafío de la democracia representativa. Yo creo que está muy en crisis la dimensión representativa de las democracias. Por eso que están en crisis los partidos políticos en todas partes del mundo, porque la mediación ya no es más necesaria. El líder se puede comunicar directamente con el pueblo, con el popolo, y el popolo responder al líder. Eso genera dimensiones positivas, pero también muy peligrosas. Hay que repensar la democracia representativa. La dimensión representativa de la democracia es un enorme desafío, porque si no corremos el riesgo de que se diga que los regímenes no democráticos tienen mejor deliverancy, y eso es muy peligroso y con consecuencias éticas y morales muy complicadas. Embajador, el expresidente Obama había creado un think tank que debía evaluar posibles futuras catástrofes sanitarias, sociales, migratorias, que luego fue cancelado por el presidente Trump. ¿No cree usted que los países deberían estimular la formación de este tipo de grupos? Sí, yo creo que más que think tank eran programas que han creado. Mire, yo de que estuve en defensa creo en la prevención. La medicina es preventiva. Una de las cosas que hay que hacer a la luz de las pandemias es crear mecanismos multilaterales de prevención, de early warning. Ahora, es muy complicado porque todavía hay muchos países que piensan en términos de Westfalia, de soberanía. Todo lo que está dentro es mío, por lo tanto yo no respondo a nadie. Por eso, de nuevo, tenemos que ir soberanizando las relaciones internacionales, las conductas y las instituciones, porque si no generamos mecanismos de early warning, vamos a tener repetición de estas pandemias de diferentes tipos, y hacerlo en áreas no clásicas y tradicionales. Fíjese, de repente descubrimos la OMS. La OMS, en la década del 70, el 70% del presupuesto de la OMS venía de contribuciones obligatorias. Hoy solamente el 17%. No le echemos la culpa a la OMS, echémosle la culpa a los estados que han desfinanciado el andamiaje multilateral. No existe Naciones Unidas. Naciones Unidas es lo que sus estados miembros quieren que sean, y en muchos casos los estados más importantes, sean por poder o por aporte presupuestario. Por eso yo creo que lo que es urgente es crear una cultura, una nueva cultura multilateral. Y ahí sí, think tanks, organismos y entidades relevantes como el Rotary para mí tienen un poder importante, y es lo que yo, como secretario general del CARI, y lo que el CARI siempre ha hecho, con su creador Carlos Manuel Muñiz, con su segundo presidente Alberto Rodríguez Llavarini, con el actual presidente José Octavio Bordón, es fomentar multilateralismo y nuevas culturas multilaterales, porque sin multilateralismo, y si tenemos de nuevo que elegir entre uno y otro, se nos va a complicar seriamente el progreso y desarrollo argentino, que lo necesitamos urgentemente. Embajador, acá hay una pregunta que se la voy a leer casi textualmente porque es muy técnica y hace referencia al tema vaca muerta. Dice, vaca muerta es una gran oportunidad para el gas natural, es el combustible de transición hacia una economía de menores emisiones de carbono. La generación eléctrica a gas natural provee el respaldo para las energías renovables intermitentes como solar y eólica, hasta que se desarrollen nuevas tecnologías de almacenamiento. Esto me parece que está en relación a lo que usted señaló como el futuro de vaca muerta. Claro, yo me preguntaba sobre el futuro de vaca muerta, porque si bien yo no soy un experto en energía, ¿no? Desde ya que no, pero sí últimamente hay muchos estudios que están hablando que el metano es un enorme contribuyente a la emisión de gases de efecto invernadero, y ponen al gas
como gran generador de metano. Yo no soy un experto, por eso me faltó decir pregunta, signo de interrogación, ¿no? Como el famoso artículo de Francis Fukuyama que todo el mundo le pegó, El fin de la historia, tenía un punto de interrogación. Francis Fukuyama en 1989 no estaba afirmando el fin de la historia, se preguntaba, bueno, yo me pregunto el futuro de Vaca Muerta, ¿es realmente la panacea o no? Son los debates. Lo último que uno ha visto de Vaca Muerta en los últimos meses son los conflictos sindicales. Yo, de nuevo, todo esto es para debatir. Yo tiré como una pintura puntillista, porque no soy experto en muchos de estos temas, preguntas que yo creo que son los debates que nos faltan, y no los debates que estamos haciendo peleándonos, si hay más grietas y menos grietas, si una vacuna de más, si la Sputnik, si la China, si esto. Miren, cuando usted me contactó, Clara, yo el primer día salí a hablar muy bien de la Sputnik, no porque soy un epidemiólogo. En el Instituto de Servicio Exterior de la Nación no se enseña epidemiología, que queden claro. Ahora, la historia, el conocimiento y 3 años viviendo en Rusia, aprendí a respetar el nivel científico y técnico de Rusia, con lo cual yo dije, la vacuna Sputnik es buena. Y además, los rusos no se van a arriesgar a hacer un producto que no sea de primer nivel. Enseguida en Argentina todo se ideologiza. Yo creo que tenemos que hacer debates serios, no ideológicos, de largo plazo, y fundamentalmente teniendo en cuenta cuál es el interés y las necesidades de la Argentina. Acá me llega, sí, perdón, acá me llega otra pregunta. Sí, perdón. Acá me llega otra pregunta que dice, ¿cómo vamos a impulsar la fabricación de vehículos sin emisiones cuando en realidad hoy las grandes terminales buscan retirarse de la Argentina? Gran pregunta y gran debate. Mire, yo en Moscú estuve en un lugar que se llama Skolkovo, que es el especie de Silicon Valley muy en pequeño en Moscú, y anduve en un auto sin conductor. ¿Cómo se va a hacer? De nuevo, el Instituto de Servicio Exterior estas cosas no las enseñan. Yo lo que he tratado a lo largo de mis 41 años de vida de diplomacia es tener visión estratégica, equivocarme como todos pensando, pero tratar de ver qué es lo que viene. Porque mañana, y claro, usted sabe mejor que yo, la primera página de mañana ya está escrita. Y quizás el diario de la semana que viene también está escrita. Tenemos que pensar a mediano y largo plazo contextualmente. Yo no sé qué es lo que hay. Para empezar, primero, este es un país que tiene que dejar de expulsar a su sector privado y empezar a incorporar inversiones. Eso es el ABC. Eso es el ABC. Ahora, el tema automotriz, y tenemos que empezar a pensar que va a cambiar no solamente la matriz de producción de automóviles, sino también de las luces, las lámparas, el aire acondicionado, el ascensor, todo. Hay ya una economía verde en camino, y quizás la próxima jefa de gobierno del primero o segundo país exportador del mundo, que es Alemania, puede ser del Partido Ecologista, que ya en el Parlamento Europeo es uno de los bloques más importantes. Entonces, eso nos tiene que llevar a repensar toda la matriz energética, los organismos genéticamente modificados. Ustedes saben que en Europa eso no va, en Rusia tampoco. Tenemos que pensar qué mundo se viene. Hasta hace unos años, Juan Valdés era el representante, digamos, de las propagandas de café. Hoy es una marca con ¿cómo se llama? Una cápsula, no quiero hacer propaganda. Entonces, dentro de 40 años, ¿vamos a comer un bife de las Pampas argentinas o una cápsula? No sé, pero pensemos eso, porque cuando llega... Mire, yo cuando estaba en Washington, me acuerdo, me tocó el 2001, estuve del 2000 al 2003, las Torres Gemelas, y el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld, acuñó el concepto de 1% Theory. Un día alguien le pregunta, ¿por qué 1% Theory? ¿Por qué usted está tan empeñado con la teoría del 1%? Dice, ¿sabe por qué?
Todo el mundo piensa en el 99, ahora cuando pasa el 1 es el 100%. Pensemos en el 1%, porque ocurren los 1%. Y cuando ocurre es el 100%, y es demasiado tarde. La Argentina está huérfana de pensamiento. No hay en ningún lugar del Estado argentino, pese a que tenemos una Secretaría de Asuntos Estratégicos, y ya estaba en el gobierno Macri, pensamiento estratégico. Yo antes de irme a Moscú, cuando asumió el presidente Macri, el vicecanciller Carlos Foradori me nombró director de Planeamiento de Política Exterior. Esa dirección duró 1 año y medio. Me fui a Moscú y se cerró la dirección. No, en la Cancillería no hay ninguna dirección, ningún ámbito de pensamiento, de planeamiento estratégico. Es inviable así. Un país que no piensa, no es que no tiene futuro, no tiene presente. Embajador, acá una pregunta que me llegó con lo que usted acaba de decir, que la Argentina es huérfana de pensamiento. Y la pregunta es, temas tan importantes como seguridad territorial, inmigración, narcotráfico, relación con China, que son temas que comprometen el futuro y la soberanía en la Argentina. La pregunta es, ¿por qué esto no se discute en nuestro país? O se mal discute. Porque lo primero que tenemos que preguntar es que hay nuevas formas de soberanía. Nuevas formas de soberanía. La soberanía ya no es más la soberanía de Grosio, no es más soberanía territorial. Hay soberanías desterritorializadas. La mayoría de los conflictos hoy son desterritorializados. Hoy usted no necesita tener el mayor ejército del mundo. Sube y baja un botón y elimina un país. Entonces, lo primero que tenemos que ver es definir qué es soberanía en el siglo XXI, qué es ser un Estado soberano en el siglo XXI. Y grandes debates que hay que hacer. Yo coincido con todo eso que nombraron. Mire, cuando yo fui subsecretario de Política y Estrategia, pero en el año 1994, hace casi 30 años, sobrevolé la milla 201, y era llegar a Manhattan o a Shanghái. Cada tanto los periodistas hacen notas sobre eso. Llevamos 30 años con un Shanghái en el mar argentino y no hacemos nada. Otra cuestión de soberanía. Hoy la Argentina tiene más territorio marítimo que insular. Con la ampliación de la plataforma continental, hoy la Argentina tiene más territorio marítimo que insular. ¿No tendríamos que tener una gran armada? ¿No tendríamos que tener más que aerolíneas una nueva ELMA? El mundo anda mucho más por los mares que por la tierra. Rusia está abriendo una nueva ruta de la seda fenomenal, que es la ruta del Ártico Norte, con lo cual el transporte de los productos se va a ahorrar 10 días de navegación y se evita el canal de Suez, que hemos visto que puede tener problemas. Entonces, esos son los grandes debates que hay que hacer, ver cómo se está diseñando la nueva geopolítica del mundo, territorial y desterritorial. Perdón, los dos hombres más ricos del mundo, Bezos y Musk de Tesla, están invirtiendo en empresas aeroespaciales. Pequeño dato. Entonces, tenemos que ver eso. ¿Y qué hacemos la Argentina en eso? País que tiene un enorme potencial en eso. Tenemos a INVAP, tenemos una comisión de energía nuclear muy importante, de energía atómica, tenemos una empresa satelital que se llama Satellogic, muy importante, que trabaja con satélites en miniatura. O sea, la Argentina tiene una capacidad instalada muy importante. Tenemos que proyectarla. Embajador, me quedan dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué opina de la designación de embajadores que no son de carrera, como por ejemplo Vaca Narvaja en China? Mire, está previsto que se puedan nombrar hasta 25 embajadores políticos. Así que yo no quiero hacer nombres porque hay embajadores políticos buenos y malos, y hay diplomáticos de carrera buenos y malos. Yo creo que otro de los temas que hay que recuperar es el artículo 16 de la Constitución Nacional, que exige la idoneidad para la función pública. Con todo respeto, más que el género
es la idoneidad. Es el precepto constitucional, idoneidad para la función pública, que es idoneidad profesional y moral. Mi suegro, Alberto Rodríguez Galán, creo que su tesis era precisamente sobre la idoneidad en la función pública. Y si no me equivoco, uno de los puntos que él enfatizaba era la dimensión moral. Así que, Clara, yo por supuesto voy a defender a mi gremio, yo creo en el servicio exterior profesional, pero si nombran políticos, nombren idóneos, técnica y moralmente idóneos. Y a nosotros los de carrera también exígenos idoneidad técnica y moral. Le hago la última pregunta. Usted ha citado al general de Gaulle con esa frase tan interesante, ¿no? De tener una idea de Francia. Y la pregunta es, ¿hoy en la Argentina, la dirigencia política, hay alguien que tiene una idea de la Argentina? Buena pregunta, Clara. Yo le invitaría a que usted haga un programa con políticos, con un confesionario, y hágale usted la pregunta. Yo no veo, si por idea es mediano o largo plazo, no los veo. Lamentablemente no los veo. Creo que es una asignatura pendiente pensar la Argentina y pensar muy simple, o sea, ¿cómo nos hemos acostumbrado a convivir con el 45% de pobreza? Eso debería dolernos profundamente en el alma. Nos hemos acostumbrado a vivir con más del 60% de jóvenes en estado de pobreza. Creo que el 20% de los que empiezan una carrera terciaria la terminan. O sea, eso significa que no estamos pensando el país, porque si convivimos con esas cifras, el otro día estaba con un embajador exterior, acá voy a aplicar Chatham House Rule, y me dice, Ricardo, la cifra de tu país debería ser la cifra de mi país, ustedes no pueden tener esas cifras. Eso significa que no hemos pensado y no pensamos la Argentina. Y ese conformismo yo creo que nos debería doler fundamentalmente. Embajador Lagorio, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Gracias, embajador. Un placer tenerlo hoy acá. Yo muchas veces hago este comentario, ¿no? Que qué importante es a veces salir un poco de la realidad agobiante que tenemos y pasear un poco por las ideas. Y sin duda, hay muchas más preguntas que respuestas. Demasiadas preguntas, demasiada grieta y poco tiempo. Porque hay que responder a la pobreza, hay que responder a la grieta, hay que tratar de subsanarla. Por eso, bueno, creo que todos desde nuestro lugar tenemos que hacer algo. Agradecemos sus conceptos muy claros y que, bueno, que hoy nos han ayudado a repensarnos y a hacernos más preguntas de las debidas. Bueno, muchas gracias y muy bienvenido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Buen día. Arquitecto Marolda, debo decir que hemos recibido una carta documento hace unos minutos diciendo que hoy se celebra el Día del Graduado en Ciencias Económicas, así que los contadores socios del club exigen que los abogados nos acordemos de ellos, porque dicen que ellos se acuerdan de nosotros y no de los contadores. Así que hago este hiato para exigir un saludo cordial a nuestros amigos contadores, que los hay buenos y muchos. Y aprovecho para saludar a Ricardo Lagorio por esta excepcional presentación. Gracias. Bueno, pasamos entonces a las mesas chicas para